A ver, jóvenes, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a ver todo lo que referencia a lo que es la empresa. Ya cierto conocimiento a qué se refiere el factor empresa. Es uno de los factores de la producción. Ya, vamos a comenzar con esta semana. Bueno, la empresa básicamente tiene varios factores productivos, pues, ¿no? Lo que vamos a ver el día de hoy es el factor empresa y el factor capital, ¿no? Ya la empresa sabemos que es uno de los factores que organiza básicamente todos los factores de producción, ¿no? Básicamente la empresa o el empresario es el que organiza el factor naturaleza, el factor capital, el factor mano de obra, ¿no? El factor estado, etcétera. Todos los organizan. El factor empresa no se podrían aprovechar los otros factores de producción, ¿no? Y el capital es el otro factor que hace posible que se pueda desarrollar los otros factores también, ¿no? Sin capital no podemos pagar la tierra, si la alquilamos, no podemos pagar la fuerza laboral a través de la mano de obra, ¿no? No podemos generar rentabilidad a través de la empresa, no podemos pagar impuestos a través del Estado. Entonces el capital es muy importante también, ¿no? Y la empresa. Básicamente la empresa es la unidad de producción básica, ¿no? Combina los factores, como ya le dijimos, ¿no? Los factores de la producción para obtener bienes y servicios. Su objetivo de toda empresa, obviamente, si hablamos de empresa privada, es generar ganancias, ¿ya? La empresa privada, usualmente, o generalmente, o yo diría 100%, se forma para tener una ganancia, básicamente, ¿no? Generar una utilidad. Es como poner un negocio, ¿no? Si yo quiero poner un negocio, ustedes quieren poner un negocio, obviamente lo hacen con qué fin, con ganar dinero, con tener una rentabilidad, ¿ya? Pero no todas las empresas tienen ese fin, ¿ah? Vamos a ver también que la empresa pública no motiva el tema de ganancia, ¿no? Las empresas públicas lo que motiva es el bienestar social. Obviamente la empresa pública está avalada por el Estado, ¿no? A través de los programas sociales. Por ejemplo, el programa de Bacha de Leche es un programa que busca ayudar a los niños, ¿no? Darles un desayuno, y es un programa de hace muchos años, ¿no? Es una empresa, sí. El programa de Bacha es una empresa en realidad, ¿no? Pero ¿qué le motiva a ellos? El bienestar social, porque está cubierto por el Estado. El bono de pensión 65 también, ¿no? Es una institución en la cual, un programa en la cual se busca darle jubilación o un pequeño dinero a aquellas personas que no tienen jubilación, ¿no? El programa de INABEC, de becas, ¿no? Aquellas personas que con escasos recursos y buenas ponderaciones en sus notas, le da facilidad de poder llevar cursos aquí en el país o en el exterior, ¿no? Entonces, son esos programas avalados por el Estado, ¿no? Entonces, ahí no hay un tema de rentabilidad, no hay un tema de ganancia. Lo que motiva a las empresas públicas es el bienestar social, ¿no? Básicamente. ¿Y qué características tienen las empresas? Bueno, básicamente tienen una característica, que tiene un fin económico. ¿Por qué? Porque organiza los factores de producción, ya hablamos, ¿no? El factor naturaleza, el factor mano de obra, el factor capital, el factor de todos los organiza, de tal forma de lograr ese fin, que es el económico, pues, ¿no? Mercantil, porque obviamente las empresas producen bienes y servicios, ¿no? En bienes podemos hablar de infinidad, todos los productos que produce Alicor, por ejemplo, ¿no? Son bienes. Los productos que produce Coca-Cola, los productos que produce Bacus, los productos que produce, no sé, una conserva de pescado, etcétera, etcétera, ¿no? Y los servicios, pues, son los servicios de telefonía, los servicios de delivery, los servicios de energía eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces, el tema mercantil es la venta de bienes y de servicios, ¿no? Y lucrativo, obviamente sí lucrativo porque busca la máxima ganancia. Pues toda empresa privada siempre va a buscar una ganancia, una retribución, ¿no? Algo que, obviamente, que si yo invierto, tengo que tener un rendimiento sobre ese dinero, ¿no? ¿Me dejo entender? Otra característica, tiene una organización propia, ¿no? Obviamente, dentro de la estructura de una empresa, si ustedes han tenido oportunidad de trabajar en una de ellas, o visto el tema de sus padres, van a ver que una empresa tiene una jerarquía, una organización. Es como la familia, pues, ¿no? En una familia, ¿quién está arriba? El papá, de ahí sigue la mamá, los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Igual en la empresa también existe una jerarquía, ¿no? Está el gerente o el director, el dueño de la empresa, de ahí siguen los jefes de área, los supervisores, coordinadores, y operarios, trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, hay una jerarquía, ¿no? ¿No? ¿Tiene una responsabilidad social? Sí, porque una empresa privada también genera un tema de responsabilidad social.
Cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos un tema básicamente con la comunidad, ¿no? Básicamente con la comunidad. Yo soy una empresa privada, yo soy Cerro Verde, por ejemplo, la empresa minera Cerro Verde, que está en Arequipa. Mi función es explotar los yacimientos de minerales para poder sacar oro, plata y todos los polimetálicos y tener una rentabilidad. Pero también debo ser consciente de que tengo una responsabilidad social como empresa con el medio ambiente y la comunidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó en la pandemia? Cerro Verde donó una planta de oxígeno, ¿no? Entonces, obviamente, al donar toda una planta de oxígeno para la ciudad de Arequipa, o para el Hospital Ottonio Delgado, si no me equivoco, obviamente está cumpliendo con ese tema de responsabilidad social, ¿no? Ayudar, ¿no? A la comunidad en un tiempo difícil, sobre todo en el tema de la pandemia, ¿no? Y obviamente otros temas también de responsabilidad social de las mineras, sobre todo con respecto al medio ambiente, ¿no? No ensuciar los ríos, no contaminar el aire, generarle una calidad de vida a sus trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es responsabilidad social, ¿no? Orientado mucho al tema de la empresa, básicamente con el entorno, que es donde está localizada esa empresa, ¿no? ¿Ok? Obviamente existen externalidades positivas, los beneficios, básicamente en el tema de lo que es ayuda a otras personas, a unas comunidades, y negativas los costos de la sociedad. Externalidades positivas puede ser lo que acabamos de decir, una planta de oxígeno para el Hospital de Honorio Delgado, ¿no? Donado por la empresa Cerro Verde. Esta es una externalidad positiva porque está ayudando a la sociedad. Una negativa, ¿cuál será? La contaminación de los ríos, del río Chili, del río que están en Arequipa, o la contaminación del aire, ¿no? O de los suelos, ¿no? Entonces, ese sería un tema de responsabilidad social positiva o negativa. Vamos a ver el tema de las empresas, ¿no? Las empresas básicamente pueden ser, ¿cómo les podría decir? Clasificados en forma individual o sociedades, ¿no? Las individuales tienen dos clases. La empresa individual es la unipersonal y la EIRL, ¿no? La unipersonal, básicamente hay como dice su nombre, unipersonal, o sea, un solo propietario, pues, ¿no? Tiene una responsabilidad ilimitada. ¿Qué quiere decir ilimitada? Que si yo, como yo hago mi empresa, yo como persona unipersonal, tengo mi empresa y pongo mis activos, o sea, mi dinero, mi capital para esa empresa, obviamente, si en algún momento, por algún momento, problema, la empresa quiebra, ¿qué quiere decir la responsabilidad ilimitada? Que yo voy a tener que responder con el capital de mi empresa y con mis bienes personales, con mi patrimonio. Si yo en esa empresa unipersonal invertí 10,000 soles en terrenos, no sé, en mobiliario, en máquinas, etcétera, todo eso lo voy a tener que responderlo contra terceros y que tenga un problema. Pero no solamente con lo que he invertido, sino con mi propiedad personal, mi patrimonio, mi casa, mi carro, no sé, lo que tenga, ¿no? Entonces, es una forma de empresa que ya no se usa mucho, por el riesgo más que nada, ¿no? Porque si tú tienes un tema de riesgo, pierdes todo, no solamente lo que has invertido en el negocio, sino tu propiedad y tu patrimonio, tu casa, tu carro, no sé, lo que tienes, todo lo que tienes, toda tu propiedad lo pierdes. Así que ese es un problema. Por eso le llama responsabilidad ilimitada, ¿no? Pues usualmente no utilizamos mucho, o no se utiliza mucho ese tipo de empresas, ¿no? Si se utilizan muy pequeñas, ¿no? En cambio, hay otra modalidad de empresas individuales, la empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, empresa individual de responsabilidad limitada. Aquí el único propietario tiene responsabilidad limitada, ¿no? Responde solo con el capital aportado. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que si yo pongo una empresa, EIRL, pues seguramente ustedes habrán visto en algunas empresas, ferreterías, bodegas grandes, que le ponen, o talleres IRL, ¿no? Responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir? Que solamente ese propietario va a responder con lo que ha invertido en el negocio, pero su casa, su carro, su propiedad, su patrimonio queda a salvo, queda libre, queda intangible para futuras deudas en caso la empresa quiebre. ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces, esa es la gran diferencia entre limitada e ilimitada, ¿no? Por eso que usualmente vamos a ver siempre estas sociedades, IRL, ¿no? IRL, empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Volvemos a repetir, aquí solamente el propietario responde con el capital invertido en el negocio. Su patrimonio queda a salvo, ¿ok? Esa es la gran diferencia. Las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles ya hablamos de sociedad, ya hablamos de más de una persona, pues cuando hablamos de sociedad ya hablamos más de una persona, ¿correcto? Entonces, básicamente son de 2 a más propietarios que han constituido una empresa y a los integrantes de esa empresa se le dice socios, ¿no? Si se me ocurre hacer una empresa con amigos, obviamente ya son ya mis socios, pues, ¿no?
mis socios, estamos haciendo una sociedad mercantil de más de una persona. Y se dividen básicamente en sociedades civiles que por su profesión o oficio pueden desempeñar o agruparse en una empresa. Por ejemplo, un estudio de abogados, un estudio, un estudio de dibujo técnico, un estudio de contadores, ¿no? Se juntan varios contadores y forman su empresa o sociedad mercantil, ¿no? Y se forman como una sociedad civil porque de acuerdo a los conocimientos que tienen, ¿no? Pueden generar o pueden dar sus servicios de contabilidad o un estudio de abogados, temas legales o un taller, digamos, un taller de confecciones, donde mis socios todos son, conocen el tema de lo que es la confección. Entonces generan un oficio y ellos trabajan ahí mismo también, ¿no? Son del mismo oficio, profesión o oficio, ¿no? Entonces, esas son las sociedades civiles que tienen características comunes, básicamente, ¿no? Una profesión, un oficio, y con eso se agrupan, ¿no? Y esas son las sociedades civiles. Las sociedades colectivas, ¿no? Bueno, aquí las sociedades colectivas ya son un poco más grandes, ¿no? Aquí ya entramos más que nada los parientes, los amigos con responsabilidad ilimitada, ¿no? Este tipo de sociedades no se utiliza mucho, ¿no? Porque obviamente el riesgo es mayor. Cuando hablamos de responsabilidad ilimitada, quiere decir que si pasa algo con esa empresa o tiene un problema de deudas, no solamente los socios van a responder con el capital invertido en el negocio, sino con su patrimonio. Y eso es peligroso, pues, ¿no? Más peligroso para sobre todo la persona que invierte. Entonces, las colectivas están asociadas mucho al tema de los parientes, los amigos, los allegados, ¿no? Básicamente así, ¿no? Obviamente de diferentes rubros, ¿ah? Puede ser cualquier uno, un ingeniero, puede ser abogado, el otro puede ser pintor, no sé. Se juntan en hacer un negocio diferente, ¿no? Las sociedades en comandita básicamente es dos tipos de socios aportando el capital y el trabajo, ¿no? Y distinta responsabilidad. Aquí hablamos de dos agentes, ¿no? Básicamente el socio colectivo y el socio comanditario. ¿Cuál es el socio colectivo? El socio colectivo es aquella persona que pone básicamente de experiencia los conocimientos acerca del negocio, ¿no? Y el comanditario es aquella persona que pone el dinero, el billete, el dinero, ¿no? La inversión. Un ejemplo, para que tenga más claro. Imagínate que a mí se me ocurre poner un instituto en Lima Norte, digamos, un instituto de varias carreras. Pero yo tengo el dinero, pues yo no conozco nada del tema de educación, no conozco nada del instituto, no conozco nada del tema. Pero me agrupo con otras personas que sí conocen del negocio. Me agrupo con 2 o 3 personas y ellos sí conocen del negocio, ellos han trabajado en el sector de educación, conocen las carreras que son más rentables, ya conocen el tema educativo, ¿no? Bacán, ellos se hacen mis socios, ellos arman la estructura, arman la currícula, arman el tema de mercadeo, todo el tema, pero yo como socio comanditario solamente pongo el dinero, nada más. Pongo el billete, como se dice, $1.000.000, ahí está. Ustedes lo administran y ustedes al final del año me tienen que dar una rentabilidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí se le da diferencia. El socio colectivo se le pone el conocimiento, la experiencia, el expertise, como se dice, del negocio, y el comanditario es el que pone el dinero, la inversión, ¿no? ¿Me dejo entender? Obviamente, el socio colectivo tiene una responsabilidad ilimitada, porque ellos administran el negocio, ¿no? Por lo tanto, si pasa algo con ese negocio, el que va a perder todo, básicamente sería el socio colectivo, porque no solamente pierde lo que ha invertido, de hecho que también invierten también, pero en pequeñas cantidades, ¿no? Pero también van a tener que responder con su patrimonio, porque ellos son los gerentes de ese negocio. En cambio, el socio comanditario, como solamente puso el dinero nada más, él lo único que va a responder es con la inversión que ha dado, no con su patrimonio. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Entre el socio comanditario y el socio colectivo. Y ambos forman la sociedad en comandita, ¿no? Que en el Perú no hay muchas, pero sí está dentro de la parte de jurídica, se puede considerar como una forma de empresa, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Los socios colectivos, señorita Natalia, como explicaba, ¿no? Son aquellas personas que con su expertise, su experiencia, sus conocimientos del negocio, forman una sociedad con el socio comanditario, que es el que pone el dinero, ¿no? Obviamente esos socios colectivos tienen mayor responsabilidad en el tema de la empresa porque son los que administran la empresa, ¿no? Ellos son los que administran la empresa, ellos son los que van a responder si pasa algo con el negocio, ¿no? No solamente con lo que han invertido, sino también con su patrimonio, ¿ya?
Por ejemplo, SNC es básicamente las sociedades en comandita, ¿no? SNC, ¿ok? ¿Claro hasta acá? Yo creo que sí, ¿no? Hasta ahora me parece que está claro. No sé si tienen alguna duda. ¿Dudas, jóvenes? ¿Ninguna? ¿Todo está claro, jóvenes? A ver, no sé si está claro o no está claro, porque... Perfecto, perfecto, me parece bueno, excelente. Entonces vamos avanzando, ¿ya? Siempre díganme para yo entender que estamos bien ahí, se entiende, ¿no? ¿Ya? Entonces, colectiva y comandita ya está claro. Responsabilidad limitada. Aquí entra otro tipo de clases de empresa, ¿no? La responsabilidad limitada ya en sociedades es lo mismo que la EIRL, ¿no? Pero aquí, en este caso, es responsabilidad limitada o SRL le dicen, ¿no? Sociedad de responsabilidad limitada. Tiene las mismas características que la IRL, ¿no? Todos los socios tienen responsabilidad limitada, se dividen en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago una sociedad, ¿no? Imagínate, pongo una sociedad con varias personas, lo que más me conviene a mí poner una sociedad de responsabilidad limitada, SRL, ¿por qué? Porque como ya les dije, ¿no? Preferible que si algún problema pasa de quiebra, ¿no? O de deudas, ya la ley solamente va a tomar el capital que he invertido en esa empresa, pero no va a agarrar mi patrimonio, mi casa, mi carro, mi piscina, ¿qué más puede ser? Mis membresías en clubes, etcétera, eso se queda a salvo, ¿ya? Entonces, es preferible siempre, es bueno, lo más común en el Perú es poner individualmente, pones una EIRL, empresa de responsabilidad limitada, o si vas a hacer en grupos, en varias personas, una responsabilidad limitada, o sea, una SRL, ¿no? Básicamente es así, ¿ok? Aquí obviamente las participaciones, no se habla de acciones, sino en la sociedad de responsabilidad limitada se hablan de participaciones. Por ejemplo, si yo junto mi empresa como 20,000 soles y tengo 5 socios, o sea, yo con mi capital social, al hacer mi empresa de responsabilidad limitada, pongo 20,000 soles de capital, ¿cuáles serían las participaciones entre 5 personas? Cada uno tendrá que poner 4,000 soles. ¿No? Participaciones iguales. ¿Cuál sería la participación? Mi participación valdría 4,000 soles, y al de otro 4,000 soles, 4,000 soles, hasta que llegan a 20,000. Participaciones iguales, acumulables e indivisibles. Se quedan ahí y ya no se pueden dividir más. ¿Me dejo entender? Por eso se habla de participaciones, ¿ya? Aquí no se habla de acciones, son participaciones en la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Ok? En el tema de las sociedades anónimas, ya son las más comunes, pues cuando son más que nada en grandes empresas, ¿no? Grandes empresas básicamente son sociedades anónimas. Por ejemplo, son las sociedades anónimas cerradas, SAC, la famosa SAC, máximo 20 socios, ¿no? Entre 0 y 20 socios, ¿no? Son sociedades donde usualmente son familiares, se considera la acción como una división, parte de ser dueño de la empresa. Una acción simboliza que tú como socio eres parte de la empresa, ¿no? Es dueño de parte de la empresa. Eso representa la acción, ¿no? Obviamente en este caso las sociedades anónimas cerradas, o SAC, no están inscritas en la bolsa de valores, no cotizan en la bolsa de valores de Lima, ¿no? Por las mismas, tipo de manejo, de utilidades que tiene, básicamente no están inscritas en la bolsa de valores de Lima, ¿no? Un ejemplo de una empresa de la sociedad acá en el Perú, LC Perú SAC, que ya no existe, pues ya quebró, ¿no? El año pasado quebró. Es una línea aérea, no sé si ustedes habrán escuchado. LC Perú SAC sale al final, ¿no? Sociedad Anónima Cerrada, ¿no? Es un grupo de más o menos 20 socios. Los socios son la Universidad de San Martín, creo que era, una persona individual y otros socios más, ¿no? Pero una pequeña menos, ¿no? Menos de 20 socios eran los dueños. Obviamente tenían acciones, cada uno era dueño de parte de la empresa, pero sus acciones no cotizaban en el mercado de valores. En el mercado de valores aquí en el Perú es la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Para las sociedades anónimas ya mucho más grandes, hablamos de las grandes, ya las corporaciones grandísimas, ahí sí hay ejemplos en cantidades. Está la TAM, está Alicor, está BCP, está Interbank, está Bacus, está X. Todas las empresas grandes que ustedes conozcan de nombre son sociedades anónimas abiertas.
Y el mínimo de socios debe ser 750 socios. Es el mínimo que se debe haber, ¿no? ¿Ok? Y en este caso, sí, estas empresas pueden cotizar en bolsa, ¿no? Pueden cotizar en la Bolsa de Valores de Lima, como lo está haciendo la TAN, como lo está haciendo el BCP, Interbank, ¿no? Esas empresas cotizan en el mercado de valores en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Obviamente su acción cuesta ahí y obviamente te genera una rentabilidad, ¿no? Pero obviamente aquí estamos hablando pues de una empresa mucho más grande, pues son corporaciones, por eso que son sociedades anónimas abiertas. Las empresas mineras también entran acá, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Está claro el tema de las sociedades anónimas. Unas son las sociedades anónimas cerradas, o SAC, y otras, perdón, y otras son las sociedades anónimas abiertas, las corporaciones, las más grandes, pues, ¿no? Las que ustedes conocen en las noticias, básicamente, ¿no? ¿Ok? ¿Todo bien hasta acá? Bueno, parece que sí. Sigamos avanzando. Ahora, clasificación según el propietario. Vamos a ver las empresas privadas, ¿no? Como le decimos, las agencias privadas son las empresas que básicamente lo que buscan es una rentabilidad, ¿no? Una ganancia, ¿no? Se fundan para generar negocio. Todas las empresas privadas que ustedes conozcan, que ya les he dicho, Interbank, BCP, Ranza, Leche Gloria, ¿qué más? Bacus, ¿qué más? Latam, Sky, tantas empresas peruanas y extranjeras que están en el Perú, son empresas privadas, ¿no? Que básicamente se forman con la finalidad de generar una rentabilidad, ¿no? ¿Me dejo entender? Por ejemplo, en el caso de Alicor, ¿quién es el dueño? Alicor es parte del grupo de Credicor, del señor Dioniso Romero, ¿no? Es dueño prácticamente de Dioniso Romero, es dueño de Alicor. Interbank, del grupo Intercorp, ¿no? ¿Quién es el dueño de Intercorp? El señor Jorge Rodríguez Pastor, que es el dueño del grupo de Intercorp y obviamente también del Banco Interbank. ¿Me dejo entender? Entonces, son aquellas empresas privadas, pues, ¿no? Privadas que obviamente generan una rentabilidad, pues, ¿no? Bacus, por ejemplo, ¿quién es? ¿Quién es la dueña de Bacus? La empresa Ambev o Inbev en Perú, ¿no? También, ¿no? Entonces, todos ese tipo de negocios, básicamente, generan una rentabilidad, una utilidad para esos, para los inversionistas, ¿no? El capital privado, ¿no? En cambio, las empresas públicas, como el Estado, como les estaba diciendo, básicamente lo que buscan es un bienestar, pues, ¿no? Básicamente servir a la sociedad. El Banco de la Nación, los ministerios, Indecopi, ¿no? La SUNAT, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más instituciones públicas del Estado tenemos? Sedapal, ¿no? Los programas sociales, que ya les dije, les comenté, está lo que es el vaso de leche, lo que es esta pensión 65, está, creo que me dijeron Caliguarma, también está lo que es Beca 18, y todos esos programas, o programas que buscan ayudar a la sociedad, ¿no? Y obviamente, al hablar de empresas públicas, definitivamente hablamos de la intervención del Estado. El Estado subvenciona ese tipo, o subsidia todos esos proyectos o empresas, ¿no? Las cooperativas básicamente son una mezcla, ¿no? Entre una empresa privada y la empresa pública. ¿Por qué? Porque las cooperativas lo que buscan es sí, generan una rentabilidad, porque es parte de origen en dinero, es parte de la plata privada, pero buscan que alrededor de donde se están ubicadas, desarrollen también la sociedad, se desarrolle también la localidad donde se encuentran. Por eso que tenemos cooperativas agrícolas, cooperativas de crédito, básicamente que ayudan al pequeño empresario, ¿no? A surgir, ¿no? Entonces la idea es que surja el empresario pequeño, pero también que la cooperativa también crezca, ¿no? Entonces siempre va a haber un balance entre lo que es la rentabilidad como negocio privado, pero también el desarrollo de la comunidad, ¿no? Alrededor de ellos, ¿no? Eso es lo que busca la cooperativa, ¿ok? Bueno, clasificación según el tamaño de la empresa, ¿no? Cuando hablamos de pequeñas empresas, es cuando sus ventas anuales, o sea, ventas al año, es menos de 150 UITs. ¿Y qué es una UIT? Es la unidad impositiva tributaria, que para el año 2020 está en 4.300 soles, si no me equivoco, ¿no? Si alguien
me dirá lo contrario, creo que está en 4.300 soles la unidad impositiva tributaria. Ahora, si ustedes quieren saber cuánto es, multiplican 150 por 4.300 y esa es la cantidad en soles que debería considerarse como microempresa. ¿Ok? Entre pequeña empresa, entre 150 y 1.700 UITs, en mediana, entre 1.700 y 2.300, y grandes, entre más de 2.300 UITs, y obviamente también deben ser más de 100 trabajadores, si no me equivoco, ¿no? ¿Ok? Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta? Vamos a ver algunas preguntas de ahí. A ver, señor Adrián me dice, profesor, si yo compro acciones de alguna empresa, ¿puedo considerarme socio? Sí, efectivamente que sí, claro. Pero ojo, cuando tú compras una acción de una empresa, tienes que hacerlo a través de un agente de sociedad de bolsa, ¿no? Como lo vimos, creo, las clases pasadas, creo que lo comenté, ¿no? Cuando tú si quieres invertir en la Bolsa de Valores de Lima, como es un mercado cerrado, tienes que hacerlo a través de una sociedad agente de bolsa. Y a través de esa sociedad, tú puedes invertir, comprar acciones de una minera y tú eres socio de esa minera. Obviamente la minera, pues, no una acción, hay una minera de cuánto compuesta, se debe estar compuesta de 10 millones de acciones, por decir, pero tú te compras 10 acciones. Entonces tú eres dueño de parte de esa empresa en ese porcentaje. ¿Está bien lo que dice? Exactamente. Es así como se considera, ¿no? Una acción representa una titularidad de tu persona hacia la propiedad que tú estás adquiriendo, ¿no? ¿Ok? Señora Natalia, en las sociedades anónimas, el aporte de los socios es por igual. En las sociedades anónimas, abiertas y cerradas, obviamente sí hay un tema de inversión, pero las sociedades, como son abiertas, tú puedes invertir la cantidad que tú desees, ¿no? Por eso que las sociedades a veces anónimas, una empresa está, el señor tal tiene el 60% de las acciones y la otra persona el 40%, el 30%, el 20%, ¿no? Por eso que hay un directorio, ¿no? En las sociedades anónimas usualmente hay un directorio que toma las decisiones, que obviamente ese directorio está constituido por los dueños de la empresa. Obviamente en cada porcentaje no son iguales, ¿ah? Ahí sí no son iguales. Yo como persona, imagínate que yo soy, digamos, somos 4 personas en un directorio de una empresa determinada. Y yo tengo el 50% de las acciones, pero el otro tiene el 20%, el otro tiene el 30%, el otro tiene el 10%, pero al final todo suma 100. ¿Quién tiene más acciones? Yo. Por lo tanto, yo voy a encabezar el directorio, ¿no? De la sociedad, porque yo tengo el que mayor inversión en ese negocio. ¿Ok? No necesariamente puede ser igual. Usualmente no es igual. ¿Ah? Puede darse el caso, sí, pero no necesariamente es igual. ¿Ok? ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con su pregunta, su respuesta? ¿Está de acuerdo, señor Rodrigo, con la respuesta? Señor Guerra, perdón, señorita Natalia, ¿está de acuerdo con la respuesta? ¿Ya? Perfecto. Entonces, sí, la idea es que tengan claras las cosas, ¿no? Igual, cualquier duda que tengan, igual, tenemos tiempo, lo resolvemos, no hay ningún problema. Si no, multichat, ¿no? Ahí en el multichat apuntamos las dudas y las damos al multichat. Y vamos avanzando. Entonces, aquí, básicamente, de acuerdo al tamaño, se consideran de este tipo de clasificación, de acuerdo a las UITs, ¿no? A las ventas anuales que tiene ese negocio, ¿no? Entonces, una pregunta podría ser, ¿no? Si mi empresa tiene un ingreso de, no sé, 100,000 soles, ¿en qué tipo de empresa será? Multiplicas, pues, o lo divides 100,000 soles entre 4.300. No sé cuánto será. Será pues 25,000, por acá, debe ser por acá. Una empresa grande, por decir, ¿no? Entonces te pueden hacer preguntas así para que ustedes conviertan, más que nada, ¿no? Aquí está en UITs, pero UIT saben que es 4.300 soles, ¿no? Si le dan el dato en soles, obviamente lo dividen entre 4.300 y lo comparan en qué parte está aquí, pues, ¿no? Si es micro, pequeña, mediana o grande empresa. También podría venir una pregunta en la pre, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes vayan familiarizándose con los datos, ¿no? Para que no tengan ningún problema. Ahora vamos a ver lo que es el capital. El capital es todo bien que contribuye a generar y producir bienes y servicios, ¿no? No solamente como hablamos de dinero, ¿no? Sino también hablamos de maquinaria, ¿no? En realidad el capital puede ser visto de varias formas, ¿no? Usualmente nosotros lo asociamos con el dinero, ¿no? Con la parte monetaria, pero no necesariamente es así, ¿no? También lo podemos considerar como la maquinaria, ¿no? Los activos que sirven para producir otros bienes. Entonces, básicamente también puede ser como un capital también, ¿no? El dinero también es conocido como capital financiero, siempre que participa en un proceso productivo y genera ganancia. El capital está conformado por maquinarias, edificios, equipos, dinero, etcétera.
¿no? Justamente lo que estaba diciendo, ¿no? No solamente el capital es dinero, sino también es la maquinaria, ¿no? Equipos, mobiliario, etcétera. Bienes que sirven para producir otros bienes. Eso lo vimos, creo, en la primera clase, ¿no? El capital de origen, tiene el origen clásico, pues, ¿no? El origen clásico, hay dos orígenes, el origen clásico y el origen marxista, ¿no? En el origen clásico, básicamente los clasistas, pues, ¿no? La acción del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Sobre la naturaleza, ¿no? Toda acción del hombre sobre la naturaleza va a generar un excedente económico, ¿no? Un excedente económico, ¿no? Y ese excedente económico es lo que defienden los clasistas, pues, ¿no? En el foro marxista, básicamente se origina a través de la acumulación de plusvalía, o sea, la ganancia que es retenida por el capitalista de la fuerza del trabajador, ¿no? ¿Quién genera esa fuerza laboral? El trabajador. El trabajador genera esa acumulación de plusvalía, ¿no? Y obviamente se considera como acumulación originaria porque viene del trabajador, viene de la mano de obra, ¿no? Eso es lo que habla básicamente la escuela marxista. Clasificación. Bueno, aquí tenemos clasificación. Según el enfoque clasista, ¿no? De acuerdo al número de veces que se utiliza. Fijo, se utiliza en más de un proceso productivo, la maquinaria, por ejemplo. El capital fijo es aquel capital que se utiliza para más cosas, no solamente una sola vez, sino muchas veces, ¿no? La maquinaria, los equipos, ¿no? Maquinaria pueden ser una excavadora, un tractor, un volquete, un rodillo, ¿no? Equipos, un taladro, una motosoldadora, el grupo electrógeno, etcétera, ¿no? Son bienes que se pueden utilizar más de una vez en un proceso de producción, ¿no? El circulante, básicamente el capital circulante, se utiliza solamente se utiliza en un solo proceso de producción. Los insumos, la electricidad, etcétera. ¿Qué hacemos? ¿Qué quiere decir en un solo proceso de producción? Por ejemplo, si yo hoy, en agosto, quiero producir 100.000 unidades de conserva de pescado, voy a necesitar tal cantidad de insumos. ¿Qué voy a necesitar de insumos? Pescado, latas, etiquetas, ¿no? Voy a necesitar horas hombre, electricidad, agua, ¿no? Etcétera. Pero para producir esas 10.000 unidades en agosto, ¿no? En un proceso productivo. Pero será igual para septiembre. Capaz en septiembre ya no produzco 10.000 unidades, produzco 5.000. Obviamente voy a necesitar mucho menos insumos, mucho menos energía eléctrica, menos mano de obra, ¿no? Menos latas, menos etiquetas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente se utilizan para un proceso determinado, un proceso productivo. Por eso le decimos capital circulante. Se utiliza en un solo proceso de productivo, un solo proceso de producción, ¿ya? ¿Qué es el enfoque marxista, no? Esto es básicamente de acuerdo a la generación de plusvalía, pues, ¿no? Es obviamente el capital circulante, el constante, no genera plusvalía, solamente insumos y herramientas, constante porque se mantiene fijo o no en un solo nivel y no cambia con el tiempo. Por ejemplo, las herramientas lo único que hacen es trasladar valor, ¿no? Al objeto que tú estás realizando. Por ejemplo, si yo voy a sembrar arroz, agarro mi pala y comienzo a arar la tierra, ¿no? Moverla, todo eso, pero nada más. Esa herramienta solamente genera valor sobre la tierra, pero nada más. Por sí mismo no vale nada. Los insumos tampoco. Los insumos por sí mismos no valen nada, pero cuando ya entran a un proceso productivo y le generan valor al producto final, ya se convierte, ¿no? En un valor agregado, ¿no? Entonces, el valor, básicamente, el constante, básicamente que no, solo por sí mismos no generan valor, sino la acción que ejercen sobre los activos. Básicamente es eso, ¿no? Y variable, si genera plusvalía es cuando es mano de obra, pues, ¿no? La plusvalía está orientado mucho a la mano de obra del trabajador, la fuerza laboral que transforma, ¿no? Los insumos, ¿no? En bienes finales. Y obviamente, ¿no? Ese diferencial llega al capitalismo, ¿no? Y eso genera la plusvalía, ¿ok? No se olviden de esto, ¿ah? El constante no genera plusvalía, ¿no? ¿Por qué? Porque los insumos y herramientas simplemente por sí mismos no generan nada, pero la acción sobre los activos, sobre los bienes finales, es ahí donde le genera, pero por sí mismo no vale nada, por eso se habla capital constante. Variable sí, porque la mano de obra sí genera una rentabilidad, sí genera una plusvalía, una acumulación de riqueza, ¿no?
¿Me dejo entender? Entonces, no se confundan con los dos términos, ¿ya? Vamos a ver. Y vamos a ver otros tipos de capital, ¿no? El capital lucrativo, ¿no? El lucrativo, básicamente, como su nombre lo dice, genera un lucro sin participar en la producción. Por ejemplo, si yo quiero el capital lucrativo, alquilo, yo me compro un terreno y lo alquilo. Yo no voy a usar mi terreno para sembrar alimentos, nada. Alquilo mi terreno, de frente nada más, ¿no? Y eso genera lucro, ¿no? Porque de acuerdo a mi terreno, me va a generar un ingreso, ¿no? Tengo mi casa, la alquilo mi casa, ¿no? También me genera un lucro, ¿no? No participa en la producción, solamente genera una renta. ¿Me dejo entender? Por eso es lucrativo, ¿ya? Tengo un auto, lo alquilo, ¿no? No participo en un proceso de producción, pero simplemente lo alquilo a otra persona y por alquilarlo me da una renta, un ingreso, ¿no? ¿Cuándo es el capital comercial? Cuando hablo del precio de venta y el precio de compra, ¿no? La diferencia del precio de venta y el precio de compra, ¿qué vendría a ser? En ingeniería debería ser la ganancia, ¿no? Entonces, hablo comercial porque yo comercializo los productos, ¿no? Obviamente, si yo quiero comercializar un producto, veo cuánto me cuesta, ¿no? Le genero valor a ese producto y lo vendo a otro precio y tengo la ganancia. Comercio con ellos, ¿no? Comercio con esos bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo, ahorita, estamos en el tema de la pandemia, ¿no? Quiero hacer un negocio. Ya, usualmente está de moda ahorita, como todos los negocios están cerrando, hacer pequeños mini market, ¿no? Hago pequeños mini market, mi negocio que era un restaurante, lo convierto en un mini market, ¿no? Obviamente para eso me averiguo cuánto están las verduras, todas las verduras, busco los proveedores que me vendan verduras, calculo mi costo, cuánto me costaría, y después veo a cuánto lo voy a vender para poder tener una ganancia. Entonces me doy cuenta que sí, si me compro un kilo de papas a 2 soles y lo vendo a 3 soles, tengo una ganancia de 1 sol. Por lo tanto, me conviene hacer comercial con esos productos. Entonces pongo mi restaurante, mi mini market pequeño, ¿no? Y ahí pongo un producto, fruta, papas, todo lo que sea, ¿no? Pero yo sé que voy a ganar, ¿no? Entonces, tengo claro, cuando comercio con un producto, obviamente tengo que saber cuánto me costó y cuánto lo voy a vender para tener una ganancia, ¿no? ¿Ok? A eso se refiere el tema comercial. El financiero, básicamente utilizado por los bancos, ¿no? Básicamente cuando se desarrollan proyectos de inversión. ¿Cómo hablan proyectos de inversión? Por ejemplo, ¿dónde intervienen los bancos? Cuando, por ejemplo, ahorita está de moda el tema de lo que son las construcciones de departamentos, por ejemplo, ¿no? Seguramente nos hemos dado cuenta, o su padre seguramente, ¿quién financia ese proyecto? Ese proyecto bonito que está en Lima Norte, que está por Coyique, ¿quién financia? Ah, lo financia el BBVA. Ah, y ese proyecto que está allá lo financia Scotia, ¿no? Pero ¿qué empresa lo está construyendo? Lo está construyendo Westcon, lo está construyendo COSAPI, lo está construyendo Graña y Montero, ¿no? Entonces, ellas son las constructoras, ¿no? Y básicamente los bancos son los que están detrás de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este tema? Imagínate que yo soy una empresa, yo soy Graña y Montero, y he visto un terreno donde quiero construir 500 departamentos. Ese proyecto lo llevo al banco Scotia. Mire, Scotia Bank, yo soy Graña Montero, tengo este proyecto de 500 departamentos que yo lo voy a hacer. Acá está el proyecto, acá está lo que me va a costar, esta es la utilidad, y para que usted como banco me ayude a financiar. Me dé un préstamo para financiar y construir todos esos departamentos. Al final vas a ganar tú como banco y yo como constructora. Entonces al final el Scotia verifica y efectivamente sí, hay una ganancia. Entonces el Scotia financia los proyectos de ese departamento, ¿no? Presta el dinero, básicamente, para que se puedan construir todos los departamentos, ¿no? Entonces, ahí el banco es un tema financiero, porque el banco está invirtiendo, ¿no? En temas de construcción, ¿no? Obviamente el banco no va a hacer el edificio, lo va a hacer la constructora, pero ellos van a facilitar el dinero para que se construya, dar los créditos a las personas que van a comprar esos departamentos, ¿no? Cuando tú vas a comprar un departamento, ¿qué haces? Primero, averiguas con la constructora el departamento, averiguas en qué piso, qué metraje, ¿no? Y después te pasan con el banco, para que el banco te analice si realmente cumple con los requisitos para poder hacer el préstamo. ¿Y ese préstamo dónde va? No a ti, directamente va a la constructora para construir el edificio. Tú ya le vas a pagar al banco, no a la constructora. ¿Me dejo entender? Entonces, ese es el tema del capital financiero, ¿no?
¿Ok? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? El capital mercantil básicamente viene de todo lo que es el mercado, pues, ¿no? Como vemos, el mercantil está asociado mucho al tema de lo que es las acciones, ¿no? El capital mercantil, ¿no? Creo que lo dijimos al inicio, ¿no? A ver si la memoria no me falla. Ya lo comentamos al inicio, vamos a ver. A ver, para me hacer memoria, ¿no? El mercantil es casi igual que comercial, ¿ah? Te diría que yo casi igual que comercial, ¿ah? Porque viene de mercado, ¿no? El comercial viene de comercio, el mercantil viene de mercado, ¿no? Pero cuando hablamos de mercantil lo asociamos mucho más que nada al tema de lo que es acciones, más que nada al tema de acciones y bonos, ¿no? Pero yo diría que son casi similares, ¿ah? Es casi similares, ¿ah? Porque hablan de las dos cosas, ¿ya? Es casi similar, ¿ya? A ver, vamos a ver qué nos falta. Mercantil o comercial yo diría que es casi lo mismo, diría yo, ¿ah? Pero se usa más mercantil cuando hablamos mucho de ganancia, ¿no? De un superávit, más que nada, más dinero, más ganancia, más rentabilidad, ¿no? Si se pide un préstamo de una tercera persona y no de un banco, seguiría siendo capital financiero. El capital financiero es básicamente orientado al tema del banco. Tiene que estar metido el banco. Si yo soy una persona X y le pido prestado a un amigo, no sería capital financiero, es un préstamo básicamente entre amistades, ¿no? ¿No? Pero para que sea capital financiero, habla necesariamente utilizado por los bancos, ¿no? Pero si yo me presto de un banco, imagínate que yo me presto de un banco, yo me presto, quiero hacer un préstamo ahorita de 10,000 soles. Sí, pero yo estoy haciendo básicamente prestándome de un banco, ¿no? Pero eso es un préstamo más que nada personal, ¿no? No está muy orientado al tema de capital financiero, porque capital financiero, recuerden que está orientado a un tema de infraestructura, activos, ¿no? Básicamente lo que les estamos diciendo, ¿no? ¿Ya? Entonces no se confundan con eso, ¿ah? Una cosa es un préstamo entre personas o un banco, otra cosa es el capital financiero, que estamos hablando directamente con el tema de lo que es infraestructura, intervención de los bancos, básicamente el ejemplo que les he dado de las inmobiliarias, pues, ¿no? Ese es el más común, ¿no? Sí, entonces ya estamos avanzando, ya no hay más preguntas, entonces seguimos avanzando. Ya, vamos a seguir avanzando. Y capital el papel en la producción, ¿no? Bueno, básicamente capital obviamente es muy importante dentro de una economía de un país, pues, ¿no? No, yo creo que en la situación donde nos encontramos en este momento de la pandemia, obviamente necesitamos capital que ingrese al país para generar inversión, empresa, proteger el empleo, aumentar el ingreso, aumentar el consumo, ¿no? Entonces es muy importante. Entonces, podemos concluir que mejora el rendimiento de los recursos naturales, ¿no? Obviamente con el capital te ayuda a aprovechar mejor los recursos naturales que tenemos, ¿no? La tierra, el agua, el aire, etcétera, el mar, etcétera, ¿no? Incremente las ganancias empresariales, obviamente que sí, porque si yo soy una empresa, obviamente invierto un capital en dinero y en maquinaria, obviamente espero una retribución económica, pues yo no voy a invertir para perder, creo, ¿no? Creo que nadie se va a pensar eso, pues, ¿no? Obviamente la empresa tiene que generar una rentabilidad. Y cuando hablamos de empresas, no hablamos de las grandes empresas, no solamente, sino hablamos también del microempresario. Yo quiero poner un taller de carpintería, también pongo un taller de carpintería porque quiero ganar dinero. Pongo una peluquería o barbería, que ahora están de moda, lo hago para poder ganar un dinero, ¿no? Una panadería, también para poder ganar dinero. Entonces, obviamente el capital es importante en la producción, ¿no? Aumenta la productividad del factor trabajo. Cuando hablamos de productividad, hablamos básicamente de producir más con optimizando los recursos que yo tengo. Por ejemplo, en el caso del factor trabajo que vendría a ser la mano de obra, ¿no? Entonces, eso significa productividad, ¿no? Maximizar mi producción utilizando óptimamente mis recursos. En este caso, ¿cuál sería mi recurso? El factor trabajo, la mano de obra, ¿no? Que mi trabajador sea lo más eficiente posible, ¿no? Si un trabajador normalmente en 8 horas producía 10,000 panes, pues ahora que en 8 horas lo haga 12,000 panes,
sea más productivo en el tiempo que tiene su horario laboral, por decir, ¿no? Te hablo un dato así, pero así estirado de los pelos, ¿no? ¿No? Entonces, es importante el tema de la productividad en toda empresa. La productividad es un concepto muy importante en una empresa, ¿no? Una persona debe ser 100% productiva en sus 8 horas de trabajo, ¿no? Si un trabajador produce 5 piezas en 8 horas y hay otro trabajador que produce 10 horas en 8 horas, obviamente el más productivo es el que produce 10 piezas en 8 horas. El otro debe estar flojeando o debe tener un problema personal. Entonces, tienes que buscar gente productiva en tu trabajo, ¿no? Que te genere más producción en el tiempo que tú le dispones para su trabajo, ¿no? Básicamente es eso. Reduce el esfuerzo humano. Sí, porque si tú utilizas maquinaria, ya no utilizas pues la mano de obra. No es lo mismo cavar una zanja por 10 operarios que usar una retroexcavadora. Creo que es, obviamente ahí hay la gran diferencia, pues. Una 10 operarios pueden abrir una zanja en 2 horas. Quizá la retroexcavadora en media hora ya te limpió ya te abrió la zanja. ¿Te das cuenta? Entonces la maquinaria usualmente, o el capital fijo, usualmente hace que reducir el esfuerzo del hombre, porque obviamente vas a necesitar más gente ahí, ¿no? Y obviamente el riesgo de que se haga daño o tenga una lesión es mucho más amplia que usar una maquinaria. Pues, ¿no? La maquinaria no se malogra, ¿no? Simplemente hay que darle mantenimiento y nada, sigue funcionando, ¿no? ¿Reduce los costos de producción? Sí, ¿no? Sí, porque si yo, volvemos al ejemplo de lo que es la maquinaria, los operarios. 10 operarios me abren una zanja en 2 horas. 10 operarios, ¿ah? En cambio, una máquina con un solo operario lo hace en media hora. ¿Estoy reduciendo los costos de producción? Sí, porque en vez de pagarle a 10 operarios, solamente le pago a un operario que es el que maneja la máquina. Entonces, el capital fijo o la maquinaria ayuda a reducir los costos de producción, ¿no? Por eso que tenemos muchas empresas que están casi automatizadas, ¿no? Básicamente el operario solamente controla, supervisa, verifica la calidad de los productos, pero ya no intervienen en el mismo proceso de producción, ¿no? Entonces ya ha cambiado, ¿no? Obviamente de hace 100 años, 20 años de época industrial hasta ahora, obviamente muchos procesos son automatizados y obviamente el personal se ha reducido bastante, ¿no? Solamente a ser supervisores, controladores, temas de calidad, temas de seguridad, ¿no? Básicamente eso, ¿ok? Entonces es importante el tema de reducción de costos de producción, ¿no? ¿No? Aquí les voy dejando las alternativas, ¿ya? Las alternativas de la separata. Ahí